debería de ser laica. Y bien lo menciona su compañera, que mezclamos en ocasiones mucho, por ejemplo, de Día de Muertos, y no se debería de hacer porque se supone que la educación es laica, pero tenemos la contraparte. ¿Por qué es que mezclamos o por qué es que en las escuelas se mezcla tanto lo de Día de Muertos? ¿Por qué creen? Porque es una tradición y costumbre a nivel ¿qué? Nacional. Nacional. Y a nivel nacional, como costumbre y tradición, nos identifica como Mexicanos. mexicanos. Entonces, imagínense quitar esa costumbre y o tradición que nos quitaría como una identidad hacia los mexicanos, hacia lo mexicano o hacia el patriotismo que tenemos como mexicanos o deberíamos de tener. Entonces, son dos contrapartes, que una es lo laico y lo otro identidad, ¿no? Por ejemplo, en la parte de mexicano, ¿no? Como nos identificamos como esta parte de soy mexicano y me identifica esa tradición y me identifica esta costumbre, pero sí debe de haber un balance, ¿no? Un equilibrio entre las dos cuestiones. Si el chico no quiere o no participa, no es que no quiera, sino su religión es así, se debe dar el respeto y no llegar, por ejemplo, a lo que mencionaba su compañero, que era bajar los puntos y no estar dirían ahí, el equilibrio al no llegar a ser tan fanáticos de una costumbre y o tradición, llevarla y dar a entender que, bueno, como seres humanos tenemos diferentes cuestiones y como familia ni se diga. Muchas ocasiones las familias, a pesar de que vivan en un mismo contexto, por ejemplo, urbano, pero dentro de esas familias vamos a tener que a la familia le gusta comer, por ejemplo, o cenar a las 8 de la mañana cenar a las 8 de la noche, mientras que la otra familia cena a las 10 de la noche, y eso ya es una costumbre y o tradición que va a identificar a cada familia, y como tal debemos de tener un equilibrio. Por ahí escucho una manita, ¿los escucho? ¿No? Adelante, mi opinión sería que, bueno, aquí tiene que ver, como ahorita lo mencionaba mucho, que el padre tiene que ser de un poquito de mente más abierta, ¿verdad? En cuanto a los altares de muertos, o sea, yo no estoy en contra, me gustan mucho los altares de muertos y es una tradición muy mexicana, pero a veces es muy triste ver que no permiten a lo mejor que su hijo participe en una actividad de altares de muertos, pero sí los traen pidiendo lo que viene siendo el Halloween, que es una tradición más de Estados Unidos. Entonces ahí mismo los padres de familia se contrapuntean ellos mismos y los niños pues no saben entonces realmente cuál es su tradición, si el altar de muertos, que es lo que nos identifica como mexicanos, o lo que nos está inculcando, por decir en este caso, nos está interviniendo la cultura de Estados Unidos. Sí, miren, aquí la cuestión familiar es cuestión del respeto hacia la diversidad existente que podríamos llegar, la familia presente. La familia es la base de la sociedad. La familia nos da buenos sujetos, nos debe de dar buenos sujetos, sujetos con cuestiones morales, con valores, con gran parte de empatía, sujetos que en un futuro aporten positivamente a la sociedad, ¿no? Entonces, la familia es la base de cualquier sociedad. Y si en ocasiones, pues hay familias un poquito más, cuestiones un poquito más cerradas en cuanto a ideologías y demás, pero como tal, sí, se deben de respetar esas cuestiones. Y lo dice, ay, no me acuerdo qué artículo es, pero también lo dice en un artículo de la Constitución. Ya me acordé, el artículo 35 de la Constitución nos dice el respeto hacia las familias. Pasamos, por ahí escucho una manita. Sí, hay 3 manitas. Está primero la de Laura Gutiérrez, después Pedro Zamora y después Silvia Gómez Correa. A ver, Laura. Y luego Pedro y luego Silvia. Dígame. Bueno, yo digo que aquí, en cuanto estamos trabajando en escuela, sí se debe respetar la Constitución, como dice, debe ser laica, gratuita y obligatoria. Eso es lo único que debemos tener en cuenta, porque estaríamos incurriendo en algún pues desacato a esa Constitución,
si nosotros obligamos a los niños a que hagan, independientemente de que sea nuestra cultura. Para mi parecer es que si son laicas se tiene que respetar la religión que cada uno tenga. Lo único que se pide es respeto, respeto, porque hay personas que no saludan la bandera y no la van a saludar, ¿no? Pero con que el niño tenga que mantener una actitud de respeto, con eso es más que suficiente. Entonces, yo creo que aquí estamos enfocándonos un poco al trabajo educativo, y el trabajo educativo nos dice la Constitución muy claramente que es laica y que no tengo que involucrarme en otras cuestiones religiosas ni de las personas, ¿no? Y siempre actuar con respeto. Sí, exactamente, sin discriminación y con derecho a la igualdad, ¿no? Que es lo que nos menciona el artículo 24 también, es de referencia. A ver, Pedro. Precisamente es muy importante este taller porque estamos hablando de inclusión, empatía, responsabilidad, sensibilización y como dice la otra de la UNESCO, es una construcción, ¿verdad? Construir valores, construir identidades y pues excelente, vamos bien, gracias. Sí, de nada, Pedro. Sí, exactamente. Debemos, como les he dicho, desde el inicio de ponencia, de conferencia, que sin respeto no hay empatía. Entonces, el claro ejemplo que nos colocó Pedro, que a lo mejor yo no estoy juzgando a los docentes, jamás lo haría, yo también estuve en el lado de educación básica, pero no respetaron o no tuvieron como este límite entre el de, bueno, el chico no quiere participar por su religión, respeto, no generaron empatía con el alumno. Entonces, cuestión más docente y ética profesional docente. A ver, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el artículo 2 constitucional señala claramente que somos, dice, pluricultural. Entonces, de ahí parte que también no olvidemos, yo estoy hablando de Ensenada, Baja California. Nosotros tenemos aquí la frontera, aquí estamos prácticamente muy cerca. Toda la franja fronteriza tiene precisamente esta, vamos a llamarle doble cultura, pero tenemos que tomar en cuenta la cercanía. Nosotros, pues actualmente después de la pandemia ya no vamos muy seguido, pero aún así acudimos incluso a comprar comestibles, acudimos a comprar ropa, etcétera. Entonces, si nosotros limitáramos a los niños, tanto como el Halloween como los altares, pues aquí sí tendríamos un problema muy serio con nuestros niños, porque como les digo, o sea, estaríamos convirtiéndolos en algo en los cuales ellos sí tienen identidad mexicana, pero también tenemos esa cercanía. La mayoría tenemos familiares en Estados Unidos, la mayoría, unos decidimos vivir de este lado y otros de aquel, ¿verdad? Pero no podemos nosotros estigmatizar ni una ni otra. Y por eso me remito nuevamente, somos un país pluricultural y respeto también todas las ideas. Muchas gracias, es todo. De nada, a ti, Silvia. Sí, como bien lo menciona, recordemos que para poder vivir y convivir en sociedad de manera paz, armónica, el respeto hacia las garantías, por ejemplo, de los seres humanos, hacia el respeto de las ideologías, de las costumbres, de las tradiciones, siempre deben de prevalecer para generar oportunidades o para tener una base de igualdad que aseguren una educación, una inclusión en la sociedad de todos los grupos y de todas las personas. En este caso, pues, de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en el artículo 24, pues, reconoce el derecho de las personas con discapacidad, ¿no? Hacia una educación igualitaria, hacia una educación para todos. Aquí entran los ajustes, entra la planeación del docente, entran las estrategias del docente. Entonces, en esto debemos asegurar que se encuentren las herramientas y los materiales necesarios para que
el chico pueda adquirir aprendizajes significativos. Entonces, ¿tenemos más comentarios, chicos? ¿No? Maestra, Dígame. yo digo que sí, el hecho de que un niño tenga, eh, por decir, ¿no? Uno que sea católico, otro que sea otra religión, no tiene nada de malo. Como padres deberíamos entender esto, que nuestros hijos conozcan otras culturas y otras religiones, porque ¿quién dice que el día de mañana nuestros hijos decidan a tener otro tipo de pensamientos? Creo que como padres a veces privamos a nuestros hijos del conocimiento como tal y eso les perjudica a futuro. Sí, de hecho, bueno, recordemos que llega a un determinado punto como ser humano que decidimos, ¿no? Hacia qué, por ejemplo, qué religión nos vamos o vamos a tomar como referencia, cuáles van a ser nuestras ideologías, nuestra preferencia sexual, ¿no? Entonces, como cuestión familia, como les mencioné hace ratito, es la base de la sociedad y como cuestión familiar debemos el respeto hacia cada uno de los miembros de nuestra familia y hacia cada una de las ideologías que se van formando a lo largo de su vida, a lo largo de su educación, porque nosotros al final de cuentas somos resultado de la interacción con otros seres humanos, con otras personas de igualdad que tenemos, por ejemplo, de igualdad en cuanto a edad, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros llegamos a formar nuestra personalidad viendo a un compañerito que a lo mejor que le gustaba, ¿no? Jugar un poquito más patineta, ¿no? En algún momento me gustó jugar más la patineta y ahorita ya forma parte de mi personalidad. Las niñas a lo mejor en algún momento llegaron a ver a una chica que se pintaba mucho los ojos y ahorita ya forma parte de su personalidad porque lo acogieron, lo hicieron suyo y se formaron y eso les dio la identidad y eso les dio su personalidad. Entonces, como familia sí debemos de respetar las ideologías que se genere en cada uno de los miembros a través de la interacción con otros seres sociales. Y para ello nos vamos a los artículos número 4 de la Ley General y el artículo 24. Entonces, el número 4 nos menciona que es el derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado. Es decir, debemos de generar espacios de participación activa, espacios adaptables y razonables, ¿no? En algún momento me tocó ver un restaurante muy bonito, en donde no había rampas para personas con discapacidad y en ese momento llegó una persona con discapacidad motriz. ¿Y qué creen que hizo el restaurante? Pues dijo, no, sabes que aquí no puedes entrar porque no tenemos ni cómo ayudarte ni cómo subir. Entonces ahí ya está siendo segregado y ahí está siendo discriminado, ¿no? Si estuviéramos un poquito más adaptados hacia las necesidades del sujeto, bueno, a lo mejor este restaurante hubiera implementado alguna rampa, ¿no? Proporcionar entornos de aprendizaje accesibles y ajustes razonables. Y esto me refiero a un restaurante, pero hay escuelas que incluyen a chicos con discapacidad motriz y ni tan siquiera tienen rampa. O hay escuelas que de verdad me ha tocado ver que tienen rampa y está más empinada que un cerro, se los juro. Y entonces el pobre niño, ya tienes a la mamá empujando a la silla, el pobre niño apenas puede hacer maniobra de su silla para poder subir esa mega subida, perdón, para poder subir esa rampa, ¿no? Entonces, tenemos esta parte de accesibles, debemos de hacer los entornos accesibles y deben de estar ajustados hacia las necesidades del sujeto. Antes, y esto es un paréntesis que hago, por ejemplo, tenemos necesidades educativas especiales que se conocían en la reforma 2017, que hubo de los cambios de programas de estudio que fueron los 2017, que fueron los aprendizajes clave. Entonces, en esos aprendizajes clave salió el programa de inclusión y equidad,
¿no? En ese programa comentaban y se mencionaba que las necesidades educativas especiales nada más se fijaban en el sujeto. Es decir, tu sujeto presentas una discapacidad motriz, bueno, pues es tu problema, ¿no? Como sujeto. A mí no me vengas a molestar que ya tú la presentaste. Pero ese concepto de necesidades educativas especiales nada más hacía énfasis en el sujeto y se cambia por barreras para el aprendizaje y o participación. Entonces, este concepto de barreras para el aprendizaje y o participación nos dice que también las barreras las coloca la sociedad, ya sea a través de mitos, a través de paradigmas, por ejemplo, a través de cuestiones arquitectónicas, a través de la falta de adecuaciones curriculares o la falta de ajustes razonables que en ocasiones hay hacia las planeaciones de los maestros, ¿no? Entonces, el de barreras para el aprendizaje y participación nos dice que toma en consideración aquellos factores que intervienen en el proceso de inclusión de estas personas con discapacidad, mientras que el de necesidades educativas especiales nos dice que nada más es cuestión del sujeto. No sé si me estoy dando a entender con esos dos términos que también son muy importantes. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, maestra. Ok, muchísimas gracias. Entonces, nos vamos al párrafo segundo que dice que nos prohíbe la exclusión de las personas con discapacidad del Sistema General de Educación. Del Sistema General de Educación, y aquí quiero hacer un comentario en cuanto, por ejemplo, a lo laboral. Muchas empresas están o se están dando la tarea de contratar a personas con discapacidad. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es como el de, ay, no, contrata a la persona con discapacidad, wow, es una empresa incluyente. Cuando la empresa no cuenta ni tan siquiera con las condiciones necesarias para poder que una persona con discapacidad motriz se desplace, ¿no? Una persona con discapacidad visual tenga la participación activa, ¿no? Por ejemplo, en la empresa. Entonces, en algún momento me tocó escuchar a alguna persona con discapacidad auditiva que él es ingeniero, entonces estaba terminando su ingeniería y entró a una empresa a trabajar, pero él entró como intendencia. Entra a intendencia y dice, bueno, me dan el puesto de intendencia, pero yo pensaba porque no tenía mi título y mi cédula, por eso tenía el puesto de intendencia. ¿Y qué creen? Que se titula, se gradúa y lógico estaba en trámite su título y cédula, perdón, de ingeniería, y le llega el título y la cédula y ve que no lo suben de puesto y ve que entra una persona nueva y esa persona nueva la colocan en un puesto superior, en un puesto en donde lógico se ganaba bien monetariamente, ¿no? Y esta persona se queda asombrada porque dice, ¿por qué lo suben a él si es que yo llevo tiempo trabajando en la empresa y a mí no me consideraron? Fue y se tomó la tarea de conseguir un traductor porque la persona que lo contrató ni tan siquiera tenía el conocimiento remoto de una lengua de señas mexicana básica y se consiguió el traductor y al final de cuentas, para no hacerla larga, esta persona no la subían de puesto porque presentaba discapacidad auditiva y decían que él no podía realizar las tareas que una persona sin discapacidad podría llegar a hacer. Entonces, es lastimoso ver que todavía existen como ese tipo de ideas, ¿no? En la contratación, por ejemplo, de personas con discapacidad. Y, híjole, y es lastimoso también ver que en educación sí me he llegado a topar con docentes que me han cerrado prácticamente la puerta en la cara y me dicen, no me vengas con tu inclusión porque no lo voy a llevar a cabo. Entonces, ya estarían violando un derecho, ¿no? Una garantía individual y demás cuestiones de leyes. Entonces, tenemos que esto no es compatible con mantener dos sistemas de educación, ordinario y especial, segregado, ¿no? Entonces, dicen o se menciona que la parte de educación especial ya no debería de existir y por ahí en algún momento se llegó a escuchar que en la escuela, en las escuelas regulares, que se iban a incluir a personas con discapacidad
múltiple, por ejemplo, o discapacidades profundas, ¿no? Entonces, eso como que hubo un poquito de controversia porque cómo es que decían, ¿cómo es que una persona o cómo es que un docente con 40 alumnos se va a encargar de una persona con discapacidad múltiple o se va a encargar de una persona con discapacidad profunda? Entonces, se tiene pensado que la educación especial es segregación, pero en realidad educación especial nada más es un apoyo hacia la educación regular, que en este caso es de docentes que se encuentran frente a grupos de 30, 40 chicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una continua lucha contra la inclusión educativa, perdón, con inclusión educativa para generar la inclusión educativa que tenemos o que deberíamos llegar a tener. ¿Tenemos alguna duda o comentario? ¿No? Bueno. ¿Segurísimos? Bueno, pasamos a que la inclusión siempre ha proporcionado un dolor de cabeza, preocupaciones ante la inmensa tarea, pues de llevar a cabo los derechos en acción, porque leerlos es muy fácil, pero llevarlos a cabo es muy diferente. Entonces, preocupaciones de las familias con hijos con discapacidad. ¿Quién falta aquí, no? ¿Quiénes son los profesionales que faltan para poder incluir a las personas, no? O a las familias que presentan hijos con discapacidad. Tenemos al cómo me siento, cómo se sienten esos chicos ante un nuevo mundo por descubrir, ¿no? Por ejemplo, es que llegan a una aula regular y ven 30 chicos con los que nunca han convivido y ya ven o ya se tienen que llegar a integrar, porque les dije que primero es integración y después inclusión, se tienen que llegar a integrar, ¿no? A acostumbrarse, a socializar, ¿no? Y cómo es que ellos se van a sentir. En ocasiones no se toma tanto el sentir de estas personas con discapacidad, porque vuelvo a lo mismo, se tiene la idea de que, bueno, no sienten, no, o presentan esta discapacidad, no sienten, no ven, no se preocupan, cuando en realidad son seres humanos y tienen las mismas preocupaciones, en los mismos sentires, en los mismos sentimientos que una persona sin discapacidad. Entonces, estos 3 puntos que son presencia, participación y aprendizaje, ¿no? Debemos de tener presencia todos aquellos especialistas, los padres de familia, todas aquellas personas que formen parte del proceso de inclusión para hacer una participación activa en donde se lleven a cabo cada uno de los derechos de las personas y se les brinda una respuesta educativa. Y de esta manera generar aprendizaje, que es el generar habilidades, competencias, destrezas para la vida diaria, ¿no? No solamente que se queden en mi escuela o que se queden en mi aula, sino que genera aprendizaje a lo largo y ancho de mi vida, a lo largo y ancho de en donde yo me pueda desenvolver en los diferentes contextos. Por ahí mencionaban en alguna ocasión los procesos cognitivos, que el animal y el ser humano, o la única diferencia entre estos dos, es que el animal no razona. Bueno, que el animal no razona y que y que los seres humanos tenemos a razonar, tendemos a reflexionar o a hacer análisis de la información, ¿no? Bueno, que hay muchos seres humanos que parecen animales, ¿verdad? Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre por ejemplo, estos 2 seres vivos que les coloco, pero es porque los seres humanos debemos de razonar, debemos de reflexionar acerca de algunas cuestiones que presentan, ¿no? O las preocupaciones de las familias que presentan con hijos o que presentan o tienen hijos con discapacidad, ¿no? Entonces, debemos de generar empatía. ¿Qué, con quién y cuánto aprendo aquí, ¿no? Aquí entra la parte de evaluación psicopedagógica, entra la parte de estrategias de seguimiento y entra la parte de evaluación, de seguimiento, así como el enfoque formativo que debe de tener la evaluación, es decir, la retroalimentación que yo debo de conseguir de esa evaluación para generar, cambiar o modificar mis estrategias que estoy llevando a cabo. Entonces, hasta este momento tenemos dudas y comentarios, chicos. No, maestra. ¿Segurísimos? ¿Segurísimos, chiquillos? ¿Sí? Bueno, entonces voy a continuar en 3 dimensiones relevantes de inclusión educativa, que ya les mencioné, que es presencia, aprendizaje
participación, ¿no? Rendimiento, participación activa. Entonces, la participación implica ¿no? El ser aceptado. Entonces, dice acá que yo participo cuando tú me conoces como una persona semejante a ti y me aceptas por quien soy. Booth 2002. Entonces, ¿cómo es que vamos a conseguir la participación activa de estas personas con discapacidad? Como bien lo menciona este autor, es reconocerlo, ¿no? Que es una persona semejante a mí, que no por el hecho de presentar alguna discapacidad, recordemos que es barrera para el aprendizaje y la participación, ¿no? O alguna, también se llega a utilizar necesidades educativas especiales, nos hace diferentes. Yo no les veo en algún momento algún cuerno, alguna mano, algún ojo de más, alguna boca de más, ¿no? Eso no se ve, ¿no? Son personas con 2 ojos, con 2 manos, con 2 piernas, con una cabeza, con un cabello, ¿no? Que son semejantes a nosotros y por tanto debemos de brindar y tener la participación activa de ellos en cada una de nuestras actividades, ¿no? Aceptando que son diferentes y como son personas que tienen características diferentes a nosotros, deben de realizar las actividades de manera distinta. Hasta las personas que, por ejemplo, llegaran, o los gemelos que llegan a ser iguales, dice que en la parte emocional, en algún momento implica diferencia, ¿no? Entre ellos, porque son personas completamente diferentes y son 2 seres humanos completamente diferentes. Entonces, pasamos a la siguiente, chicos. Tenemos participación. La participación se relaciona con el sentirse bien y que se genera o está relacionado con el autoestima, con el bienestar emocional y el reconocimiento de sentirse bien. Es decir, yo me siento bien, yo tengo, por ejemplo, cómo les cambia a los niños el hecho de que en algún momento les digamos, qué bonito eres, y el niño lo ves, por ejemplo, lo ves y a todo mundo le dice, soy bonito, ¿no? Me ha tocado ver a muchos niños de preescolar que le dices, qué bonito eres, y el niño anda súper alegre porque ya lo hiciste sentirse bien consigo mismo, ¿no? Entonces, formar parte, ¿no? Tener relaciones positivas con iguales, amistad y aceptación, ¿no? No que estas relaciones son negativas o te bajen la autoestima, ¿no? Y tomar parte de tener voz en ser escuchado y tomar decisiones y participar. Aquí quiero hacer énfasis en tomar parte de, porque en muchas ocasiones creemos que los chicos con discapacidad no deben de ser escuchados. Entonces, me he topado muchas familias en donde dicen, no, pero es que, por ejemplo, van a un restaurante a comer o a una fonda o a donde venden helados o a cualquier lugar, ¿no? Y el chico, en muchas ocasiones me ha tocado ver que la familia le dice, no, tú no comes esto y tú comes esto, y ya le sirven el helado que es completamente diferente al que el chico le gusta. Entonces ahí ya no está siendo escuchado, ¿no? Y aparte no lo están dejando tomar decisiones para poder participar activamente en su familia. Entonces siempre debemos de escucharlos, siempre debemos de generar estrategias para que estas personas sepan que están siendo escuchados y para nosotros poder entenderlos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a los chicos con autismo, que en muchas ocasiones la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, muchos no hablan, tienen 13, 14 años y muchos no han desarrollado el lenguaje. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, buscamos un sistema alternativo de comunicación para que el chico pueda ser escuchado, para que el chico pueda tener una participación activa, Estado, se sienta amado, se sienta protegido, que son los ejes fundamentales de una familia, la cual debe de brindar a cada miembro que la conforma. Entonces, hasta aquí vamos mal, que diga bien, o tenemos alguna duda, o vamos mal, o me regreso. Por mi parte va bien, maestra. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente que se refiere a la marginación, ¿no? El menosprecio, marginación y manipulación de algunas cuestiones de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el menosprecio, y es lamentable ver que muchos niños no están siendo enfocados hacia la aceptación de las características de estas personas.
Y ya tenemos a los niños que se burlan de otros, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, estoy trabajando con una niña que presenta autismo. Y esta niña que presenta autismo es muy dada a utilizar sonidos como de monstruo. Entonces, es muy divertido para ella, ¿no? Y aparte cuando está en crisis, hace esos sonidos de monstruo y le quitan como cierto estrés, ¿no? De su crisis. Entonces, hay otros niños de su fraccionamiento que no la aceptan y entonces esta niña cuando empieza a hacer esos sonidos como de monstruo, de ¿no? Los otros niños empiezan a burlar y la otra vez me tocó checar e ir a evaluarla en cuanto a cuestión familiar y vi que la familia de estos niños, los niños que se estaban burlando de ella porque la niña estaba haciendo el sonido de monstruo, pero ni tan siquiera sabían por qué hacía ese sonido, porque en verdad la niña estaba en crisis, se estaban burlando de la niña y los papás no le dijeron completamente nada, así, nada a sus hijos y los dejaron que siguieran burlándose de la niña. Entonces ahí entra la marginación, que es el menosprecio, ¿no? Tenemos la parte de marginación que también se refiere a la parte socioeconómica principalmente, ¿no? La marginación en cuanto a los contextos, ¿no? Sociales que tenemos, que es el contexto rural, el contexto semiurbano, el contexto urbano, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a la manipulación de algunas cuestiones que se refieren a la participación que se debe de tener de estas personas que presentan alguna discapacidad. Por ejemplo, aquí en Puebla hay una empresa, no sé si creo que es a nivel nacional la empresa, pero se llama Simia. Entonces, en esta empresa se dedican a la contratación de personas con discapacidad y los capacitan para que estas personas en toda la empresa, por ejemplo, la barran, laven los baños, hagan artesanías, ¿no? Pero el principal giro de esta empresa se refiere a lo que es la elaboración de los muñecos Simi, de estos muñequitos que ven en las similares, ¿no? Entonces ves a los chicos trabajando por áreas, ¿no? Entonces trabaja un chico lo que es el cosido, ¿no? De lo que es el doctor Simi. El otro ya trabaja en lo que es meter el relleno, ¿no? Y el otro trabaja en vestirlo. Entonces, aquí tenemos la participación activa, pero ¿qué pasará o qué pasaría si fuera al revés, ¿no? La manipulación de estos chicos para que puedan trabajar forzadamente, ¿no? Y la manipulación de venderles a sus familias de, no, sí, nosotros desarrollamos habilidades cuando en realidad no se están desarrollando ese tipo de habilidades, no se están desarrollando las competencias necesarias para una vida plena y una vida en sociedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, el papel de los centros de educación en el proceso hacia sistemas educativos más inclusivos. Entonces, la educación especial siempre va a formar parte y eje fundamental de la inclusión de las personas con discapacidad, así como también todos formamos parte fundamental de la inclusión de estas personas con discapacidad, pero imagínense a una persona con la licenciatura de educación especial, ¿no? Por ejemplo, que empezara a discriminarlos, a hacerlos a un lado, a la marginación. Oye, si tú se supone que debes de generar el proceso de inclusión y estás generando la segregación, imagínate cómo van a generar o cómo van a estar aquellas personas que apenas empiezan a empapar de conceptos, ¿no? Como de que tienen que ver con educación especial. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Tenemos alguna duda y el comentario hasta acá? Chicos. Todo bien. Adelante. Ok, bueno, dice, ¿alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Yo la leo. A ver, ¿te escucho? Un profesorado con una firme convicción de que la capacidad de aprender de todos sus estudiantes puede cambiar y ser cambiada a mejor como resultado de lo que ella pueden hacer en el presente. Es la concepción transformadora de la enseñanza opuesta a la visión determinista. Harter, 2004.
Exactamente. Y aquí volvemos al comentario de hace ratito de su compañero Mauro, en donde Mauro mencionó la convicción de un docente para poderse capacitar, para poder aprender y de esta manera dar respuesta hacia las necesidades detectadas de tus alumnos. Siempre debemos estar dispuestos a aprender y no nada más aprender en cuanto a lo académico o en cuanto a cursos, en cuanto a diplomados, sino también aprender de nuestros alumnos. Ellos nos marcan la gran pauta y el gran aprendizaje que nosotros podemos llegar a tener derivado de las cuestiones a la mejor familiares, ¿no? En algún momento me llegué a topar un maestro un poquito rígido, ¿no? Entonces, rígido en su forma de enseñar, ¿no? Su planeación muy rígida, un poquito un tanto difícil de poder hacer ajustes razonables. Y el niño era un niño de aproximadamente 6 años. Entonces el niño faltaba mucho, pero faltaba mucho como ustedes no tienen ni idea. Yo creo que en todo el ciclo escolar el niño fue como 20 veces a la escuela. Entonces, como yo me encontraba apoyando a este maestro, investigué y resulta que el niño trabajaba en la mañana de pepenador, ¿no? En el basurero de la comunidad y en las tardes, porque la escuela era vespertina y en las tardes se iba a la escuela. Lógico, el niño llegaba cansado, llegaba con hambre, en muchas ocasiones llegaba sucio, llegaba pues oliendo feo porque todo el día anduvo pepenando todo lo que es PET y cartón y demás, ¿no? Y el maestro se la traía contra el niño porque el niño siempre se presentaba sucio, ¿no? Y se dormía en clases. Después de saber esto, el maestro completamente cambió la convicción o la perspectiva del chico y fue cambiando a manera de que el chico al finalizar el ciclo escolar le costaba mucho leer y escribir o la fluidez en su lectura. Y la fluidez adecuada, logró tener un dictado correcto, un dictado de un niño de cuarto, de segundo año de primaria, ¿no? Entonces, debemos de transformar nuestra práctica pedagógica para poder generar grandes cambios. Entonces, pasamos al siguiente, que es el sistema educativo. Dado su conocimiento sobre el sistema educativo en México, ¿qué nos podrían decir sobre el panorama de la educación inclusiva en el país? ¿Qué nos podrían decir, chicos? 5 minutitos sobre el panorama que tenemos de inclusión educativa en el país desde diferentes perspectivas y de diferentes estados que tenemos presentes. Chicos, ¿no? Pues principalmente, maestra, que se capacite el personal docente, ¿no? Y que se vea la manera de que se pueda hacer esta inclusión de los niños eh, con otros compañeros que también los vean como sus iguales, porque eso también se le tiene que enseñar a los hijos. Uno como padre también tiene uno que eh, enseñarle a nuestros hijos que, que no somos diferentes, que todos somos iguales, independientemente de alguna discapacidad, ¿no? Sí, exactamente. Híjole, es difícil el panorama de inclusión educativa en México. ¿Saben por qué? Porque hace ratito tenía una alumnita y tiene autismo, otra. Entonces yo le decía a la mamá, es muy necesario que por favor la niña entre a una escuela. Y la mamá tiene miedo porque la niña empieza con la parte hormonal. Recordemos que presentan la discapacidad, pero no de desarrollo sexual, ¿no? Es como un chico de 12 años o como un chico de su edad correspondiente. Entonces la niña empieza con la parte hormonal y a la niña le emociona mucho, por ejemplo, abrazar a los chicos, ¿no? A abrazar a los hombres. Y es comprensible, pero la mamá tiene miedo a que en este abrazo pues hay cuestiones de otras, ¿no? Otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces,
la mamá andaba buscando una escuela para su hija, ¿no? Porque yo le dije, es importante que la meta a una escuela. La mamá andaba buscando una escuela para su hija y no encontró escuela que le pudiera decir, sí, te acepto a la niña con las características que presenta. Y las escuelas que encontraba le decían, te la acepto, pero si la niña tiene un lenguaje, te la acepto, pero si la niña sabe leer y escribir, te la acepto, pero si la niña sabe lo que es, por ejemplo, los números del 1 al 500. La niña, la señorita, no sabe leer y escribir, la señorita logró consolidar hasta el 10 y la señorita está en proceso de desarrollo que es sexual, que es de un adolescente. Entonces, ninguna escuela se la quiso aceptar porque no sabe cuestiones como las que les mencioné, ¿no? Entonces, ¿qué educación inclusiva tenemos en el país o qué educación inclusiva estamos teniendo presente, ¿no? ¿Cómo es que pretendemos generar educación inclusiva si cuando a veces somos los que colocamos las barreras para la integración y participación, para la inclusión y participación activa de estas personas? Entonces, pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Cómo solucionar este dilema? ¿A través de qué podríamos solucionar este dilema? Bueno, a través de estrategias didácticas, principalmente la sensibilización, la aceptación de las necesidades, de las características que nos hacen diferentes y únicos. Por más que digan es igualito, pero no somos igualitos. Tenemos diferentes cuestiones, tenemos diferentes ideologías, desde lo físico hasta la manera de pensar, de expresarnos, de sentir, de gustar. Entonces, siempre debemos o vamos a generar una inclusión educativa a través del respeto hacia las características y necesidades y también aparte de la buena detección de las necesidades educativas que te presentan los sujetos. Hubo un chico que pasó toda su primaria y el chico, apenas y tenía acceso a lectura y escritura, es decir, deletreaba y escribía algunas palabras. Entonces, no lo habían detectado que el chico presentaba discapacidad intelectual, una discapacidad intelectual que nunca fue detectada en sus 6 años de primaria y se vino a detectar hasta los 12 años, cuando el niño o el muchacho ya iba a entrar a una secundaria. Entonces, es grande, ¿no? Lo que tenemos que hacer como educadores, como docentes, ¿no? Como profesionales de la educación. Pasamos. ¿Es posible pasar directamente de un sistema excluyente a uno inclusivo? Directamente sí, procesualmente, directamente no, procesualmente sí. Y esto aplica a todos los niveles educativos. ¿Por qué directamente no? Porque no es que yo voy a decir, ay, sí, ya lo estoy incluyendo y de repente de la noche a la capacidad motriz no podía subir. O voy a poner una rampa en una escuela donde el chico con discapacidad motriz no podía entrar, ¿no? Entonces, eso es directamente no, porque no se va a hacer de la noche a la mañana. Este proceso de inclusión educativa, como ustedes lo vieron en la Declaración de Salamanca, que fue desde el año de 1994 y mucho antes de eso, donde se empezaba la concepción de educación especial, por ejemplo, de las personas, o no sé si ustedes han llegado a tener, ¿no? Personas, es endemoniada, ¿no? La persona está endemoniada, ¿no? La persona tiene el diablo adentro, ¿no? De seguro te castigó Dios porque te mandó un chico con discapacidad, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII se viene todo un proceso de cambios, de concepciones ideológicas, de romper paradigmas, de romper mitos, de aceptar las características, de renombrar lo que ya estaba, ¿no? Entonces, directamente no se puede lograr, pero sí procesualmente, ¿no? Es decir, se está llevando a cabo un proceso, por ejemplo, el más actual, que es el cambio de necesidades educativas especiales hacia barreras para el aprendizaje y participación, ¿no? Que es algo procesual y que se llegó a la detección de que, bueno, necesidades, sujeto, barreras para el aprendizaje, contexto. Y cuando ya decimos contexto, a lo mejor es ideológico, arquitectónico y otras cuestiones que ya les mencioné, donde dicen, no, bueno, no nada más es el sujeto que tiene la discapacidad, sino también son aquellos que involucran al sujeto o que lo intentan involucrar derivado de otras cuestiones o de otros factores endógenos, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, pasamos que desde la educación infantil a la universidad siempre se debe de brindar educación de calidad y de excelencia.
en la atención de las oportunidades, ¿no? En la atención de sus necesidades, en la equiparación de su igualdad de oportunidades, en la correcta determinación que tenemos para implementar estrategias y así incluirlos. Entonces, tenemos educación. ¿Quién me puede ayudar a leer esto, por favor? ¿Alguien, chicos? Yo lo leo, maestra. A ver, te escucho. Educación inclusiva como viaje, como oportunidad para la mejora y la transformación del sistema educativo de la escuela para todos y todas. Las preguntas entonces son otras. ¿Estamos dispuestos? ¿Hay voluntad política? ¿Qué necesitaremos para la travesía? ¿Qué barreras, dificultades o peligros podemos encontrarnos? ¿Qué guías tenemos disponibles? ¿Cómo nos sostendremos emocionalmente? Ok. Entonces, las preguntas entonces a responder, ¿no? Para generar una educación inclusiva son, ¿estamos dispuestos a generar una educación inclusiva? Hay políticas educativas, tanto nacionales como internacionales, que generen o que nos den la pauta para generar una educación inclusiva, y esto aplica en los gobiernos y estados. ¿Qué necesitamos para la travesía? Como procesualmente lo comentamos, ¿qué necesitamos para generar la educación inclusiva, no? Cambiar, capacitar a los docentes, generar talleres, generar pláticas, ¿no? Sobre la aceptación de personas con discapacidad. ¿Con qué barreras nos enfrentamos, no? ¿Cuáles se consideran peligrosas o cuáles podríamos encontrar durante el camino para generar una inclusión educativa? ¿Qué guías tenemos disponibles, no? Es decir, los especialistas, ¿no? Que se encuentran dentro de esta parte de educación inclusiva, ¿qué especialistas tenemos para generarla? ¿Y cómo nos sostenemos emocionalmente? Y esto también se refiere a los docentes, a los alumnos y a los padres de familia, principalmente a los padres de familia, son los que reciben la noticia de que tu hijo presenta alguna discapacidad, algún trastorno y algún síndrome. Entonces, ¿cómo es que yo como padre lo acepto? ¿Cómo es que yo como padre lo acepto, lo interiorizo, lo llevo a cabo, ¿no? En las acciones para que mi hijo pueda tener una educación de calidad y principalmente una educación, calidad en su vida, ¿no? Educación inclusiva también está enfocada hacia generar una calidad de vida en nuestros sujetos, no nada más, y es lastimoso ver algunas cuestiones que los tienen ahí como muebles, como un cero a la izquierda, ¿no? De, bueno, pues ya presentó discapacidad, ya no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder generar estos pasos, ¿no? Que nos lleven a una educación para la mejora de oportunidades y transformación del sistema educativo, así como transformación de la sociedad. Pasamos a lo que es la reflexión, ¿no? La planificación, condiciones para avanzar hacia centros más inclusivos. Tenemos que debe ser una planificación adaptada a las necesidades, adaptada al contexto, adaptada al contexto social, al contexto sociocultural, al contexto escolar y al contexto también tomar en cuenta familiar, ¿no? Debemos de realizar una reflexión de nuestra práctica docente, detectar las áreas de oportunidad, hacer una autocrítica de nuestra reflexión como docentes, generar participación de todos mis agentes de socialización, de todos mis factores que influyen en mi práctica educativa, y esto se va a llevar a cabo con la coordinación, ¿no? Con mis directivos, con mis demás docentes, con alumnos. Es gran parte de un liderazgo complejo que a veces tenemos o que se llegará a presentar. Entonces pasamos al cambio educativo, ¿no? Pues tenemos altas y bajas en los cambios educativos, parecemos como un circo, en ocasiones estamos arriba como estos malabaristas, ¿no? Y en ocasiones nos encontramos abajo, pero todo en pro de la inclusión educativa, ¿no?
Pasamos a la siguiente y ¿alguien me puede ayudar a leer esto? Ok, lo leo. La Sí. escuela no es solo preparación para la vida, es la vida misma. John Dewey. La sociedad inclusiva que buscamos no está solo fuera de la escuela, en el futuro. Puede estar todos los días dentro de la escuela primaria y secundaria, en el espacio de convivencia y participación que crean los centros escolares a través de sus culturas, sus políticas y sus prácticas en el aula. Muy bien. Entonces, pues la sociedad inclusiva dice que no solo se crean, o también gran parte tienen que ver las culturas, las políticas y las prácticas en el aula. Entonces, la escuela no solo es la preparación para la vida, es la vida misma, ¿no? Entonces, como es una coordinación que debemos de tener con la generación de competencias para la vida y con la generación de competencias que nos dé la escuela, ¿no? Entonces, pasamos a equidad, como les comenté, que es equivalencia a excelencia, el derecho hacia una escuela para todos, la atención a la diversidad y muchas gracias por su atención. Esta seña se les coloca al final, que es gracias. No sé si sepan ustedes lengua de señas mexicana, pero bueno, gracias es como así como lo está señalando hermanita, entonces es gracias, cuando queramos decir gracias, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, chicos. No sé de qué estado me estén viendo ni de qué estado estemos platicando, pero fue un placer estar con ustedes esta noche del día martes. No sé si tenemos alguna duda y algún comentario. Yo solo